Vamos a continuar con la siguiente sesión en la que van a intervenir, pues en primer lugar, Javier Fuertes, que es científico titular del Real Jardín Botánico de Madrid. Javier tiene una dilatada experiencia en temas de taxonomía, pero también de genética y en los últimos años, sobre todo, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Con técnicas de bodeo. Bueno, también casi ha dedicado su vida a estudiar las malváceas, pero en esta ocasión pues se ha dejado seducir por, bueno, por los maravillosos lotus, ¿no? Y en el segundo año del proyecto ha actuado más en calidad de coordinador del mismo. Y bueno, y ahora nos va a presentar pues todo lo que tiene que ver precisamente, ¿no? Con la aplicación de las nuevas herramientas implementadas en el proyecto para poder entender mejor la biodiversidad. Y bueno, después a continuación será Yuri el que dé su charla y ya le presento a él brevemente. Muchas gracias, Ruth. Espero no aburrir o atorrar demasiado a la persona ahora aquí a la hora de empezar. Tenemos tiempo suficiente. También es verdad que los espacios de tiempo en esta segunda sesión son con más dilatados y espero que eso dé también la posibilidad de charlar. Yo voy a presentar aquí unos aspectos del proyecto de NextRat que no sean tratado de forma tan precisa como en la sesión de la mañana y que yo creo que tienen un cierto interés. Y a la vez, al ser una sesión abierta también a personas que pudieran estar más interesadas en una sesión abierta que no estuvieran registradas, ofrecer de una manera, yo creo, un poco detallada, pero sin entrar en tecnicismos, el perfil de técnicas que estamos utilizando nosotros para llegar a las conclusiones que estamos empezando a presentar. Al mismo tiempo voy a presentar una pequeña introducción del marco de nuestro proyecto dentro de lo que es el programa, la plataforma Tetris. El proyecto Tetris es uno de los proyectos que fue financiado con cargo al programa Horizon de la Unión Europea y es un proyecto promovido por una plataforma de museos y de institutos de investigación unidos por el nexo común de la taxonomía, no solo en plantas, sino también en animales y en otro tipo de organismos. Y surgía de esta plataforma, se llama CETAF, a lo mejor algunos de ustedes están más familiarizados, están dentro del tema, como dicen para los muy cafeteros, el CETAF es una plataforma que lleva ya funcionando desde hace distintos años y está formado por unos 17 institutos de toda Europa, de 11 países, y consiguió este proyecto de 6 millones de euros durante 42 meses para dar un impulso lo más grande posible a los huecos o a los vacíos que había en la formación, la promoción y en el impacto de las capacidades en el campo de la taxonomía. Se ha visto que a lo largo del tiempo cada vez hay más necesidad de conocer la biodiversidad y hay menos gente capaz de identificarla. Parece una cosa obvia que eso se pueda pueda ser financiado como un proyecto estratégico, pero ha costado bastante y el proyecto de Tetris, que ahora va a finalizar dentro de este año probablemente, a la hora de poder diversificar los recursos y hacerlos más eficientes, lo que creó fueron unos proyectos, los proyectos de terceras partes, entre los cuales está NextRat. Este proyecto de tercera parte, que es el nuestro, el NextRat, lo que intenta es abordar
algunos de los aspectos identificados como estratégicos dentro de Tetris por la Unión Europea. En el campo de la biodiversidad, un énfasis en la taxonomía. Parece obvio que de las charlas de esta mañana ya se aprecia que estamos empezando a poder aportar algo en eso. En el campo de la conservación, muy importante, como dijo Ruth esta mañana también en esa frase, hay que conocer lo que queremos conservar, y si no lo conocemos, pues no podemos tomar las medidas adecuadas. En el campo de la gestión, menciono aquí lo de medidas in situ y ex situ porque algunos de los proyectos, de los 12 proyectos de terceras partes que dieron para toda Europa, uno de los cuales es el nuestro, algunas hacen un énfasis en aspectos de conservación, como medidas in situ de plantas, de organismos in situ, no solo de plantas, y en otros casos hacen como, digamos, énfasis o tratan de rescates para organismos muy amenazados. Se trata de cubrir un poco todo el campo de la biodiversidad, de huecos en la diversidad, en el estudio de la biodiversidad que se conoce en Europa. Y uno de los pocos, creo que son solo otros 2 o 3 proyectos, los cuales incorporaban el uso de nuevas herramientas genéticas para favorecer estos fines estratégicos de Tetris, era el nuestro. ¿Por qué? Porque parece ser que es más fácil conseguir financiación para cosas que incorporan estudios genéticos y nuevas técnicas de genómica y de los grandes avances que existen en la biotecnología. Y, sin embargo, es más difícil saber cómo integrarlo a la hora de favorecer realmente y no aprovecharse de lo que es el estudio de la biodiversidad. ¿Cómo nos ha llegado? O sea, cuando Darío nos habló a nosotros para entrar en el proyecto, vimos, y yo creo que también así lo vieron los miembros del comité de selección de proyectos, que se presentaron como 49 candidaturas. Yo creo que uno de los grandes atractivos que podíamos ofrecer era el estudio de una biota europea como es la que existe en el archipiélago canario, pero asociada, que constituye parte de una región biogeográfica como la Macaronesia y que a su vez estaba dentro de los organismos, digamos, de las entidades administrativas susceptibles de ser subvencionadas. Y hago este énfasis en el estudio de la biodiversidad macaronésica porque estamos en este año ahora se cumple el 175 aniversario de la finalización de la publicación de la fitografía canariensis de Webby Berthelot, el último de los fascículos, de los 3 fascículos, o de las 3 secciones, como llamaban ellos, de la fitografía canariensis, se terminó de publicar en 1850. Webby Berthelot, pues no voy a hablar ahora de ellos, los remito a la gran cantidad de trabajos que hay, y aquí personas mucho más capacitadas que yo para glosarlo, pero introduzco este tema para que veamos que Webby y Berthelot ya en su fitografía canariensis hablaban de 21, mencionaban en distintas formas 21 especies de lotus, como las que estamos tratando aquí. Lotus Campylocladus era una de las especies, de las pocas especies, creo que hay un par de ellas que fueron descritas como nuevas en la fitografía canariensis. Una de las grandes beneficios que fue la publicación de la fitografía canariensis, del gran trabajo de Webby y de Berthelot, fue por primera vez, o por primera vez, o de una manera suficientemente vistosa, atractiva y científicamente consistente,
publicar en ámbitos científicos la presencia de una serie de géneros que tenían una diversificación extraordinaria en cuanto al número de especies y de taxones en el archipiélago canario. Muchas de estos géneros que se recogen allí con otros nombres o con otro tipo de taxonomía que actualmente consideramos anticuada o lo que sea, se corresponden con lo que denominamos radiaciones insulares. Muchas veces se utiliza el término radiaciones adaptativas. Hay una cierta controversia sobre qué es una radiación adaptativa, qué no es una radiación adaptativa. Vamos a llamar radiación simplemente a la diversificación por encima de la media de linajes, generalmente géneros de plantas o grupos de géneros, que muestran una tasa de especiación superior a lo que cabría esperar en el continente. En Canarias he puesto aquí en Macaronesia una serie de géneros de todos conocidos. Los números que hay al lado son absolutamente inexactos. Diría casi arbitrarios, pues estamos mezclando cosas. Lo puse un poco para simplemente mostrar que las radiaciones, en el tipo de radiaciones, o cuando hablamos de radiaciones en Macaronesia, tenemos géneros o linajes con una gran cantidad de especies, otros con una cantidad mediana de especies y otros con una menor cantidad de especies, pero que aún así pueden ser considerados radiaciones. ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan estas radiaciones que estamos estudiando, de las cuales forma parte Lotus, como veis aquí en esta diapositiva? Lo primero es lo obvio, es decir, hay una concentración de especies endémicas o restringidas al ámbito en el cual se desarrolla la radiación. Generalmente esto suele venir acompañado, y ya eso se detecta desde los tiempos de Webb y Berthelot, en una cierta dificultad a la hora de caracterizar morfológicamente y diferenciar de forma clara las distintas especies o los distintos taxones. Aquí es lo que podríamos llamar el síndrome de la taxonomía confusa, que es con los que nos encontramos cualquiera de los taxónomos que abordamos muchas veces el estudio de las floras insulares. Desde el punto de vista biológico, de la historia natural de las especies, hay un rasgo que muchas veces pasa desapercibido, pero que tiene una importancia capital en la evolución de estos taxones, y es que cuentan con poblaciones con un pequeño número de individuos. Esto tiene una trascendencia bastante grande. Todo es relativo, obviamente, es decir, cuando estamos hablando de pequeño número de individuos, pues todo es relativo, pero se trata generalmente cuando hay una radiación, puede que localmente haya una abundancia, pero generalmente esta abundancia en una pequeña población de número de individuos suele estar restringida a un limitado ámbito geográfico. Entonces, este tipo de rasgo es una cosa bastante frecuente. Cuando ya hemos sido capaces de analizar la genética de estos linajes diversificados que se radian, siempre hemos encontrado de una manera consistente que existe una pequeña diferenciación genética entre las poblaciones y entre las distintas especies, lo que nos indica que se trata de una serie de taxones que están evolucionando de una manera rápida, con una tasa de evolución rápida. Esto es tan así que muchas veces incluso cuando uno obtiene datos de estructura genética de las poblaciones, de la diversidad genética y de la diferenciación entre poblaciones, a veces hay a veces se encuentra uno con que es mayor la diferenciación entre poblaciones que entre especies. Es una cosa que
que cuando uno entra a trabajar en estos géneros es bastante frecuente. El origen de estas radiaciones siempre tiene un origen muchas veces, obviamente, siempre continental, la mayoría de las veces son y se inician a raíz de un supuesto ancestro común que a veces se conoce o a veces no se conoce en el continente, pero que muchas veces dentro de lo que son la región macaronésica incluyen distintos sucesos o pueden incluir distintos sucesos de colonización o de migración de estos linajes diversificados entre los distintos archipiélagos. Tiene muchísimo interés esto porque lo que nos debe hacer comprender es que no es posible estudiar este tipo de radiaciones si no es en su conjunto. Muchas veces ha habido aportes parciales, pero son necesarios, ya no digo dentro de islas, ya no digo dentro de archipiélagos, sino a nivel de toda la región. Y por último, todos estos sucesos, estos rasgos que acabo de mencionar, se transforman en una serie de susceptibilidades que desde el desarrollo de la actividad humana en el área se convierte con una facilidad enorme para la extinción debido a causas antrópicas, a las causas del hombre. Esto es un rasgo que, en cierta manera, nos permite mostrar hacia dónde van a ir nuestros esfuerzos, dónde han ido los esfuerzos en este producto. Los rasgos de estas radiaciones se transforman en unos efectos indeseados, los llamamos así pues las personas que nos toca trabajar con ellos, cuando abordamos cualquier estudio evolutivo. Y hablo de evolutivo desde el punto de vista tanto de filogenia, taxonomía, obviamente basado en la evolución, estructura de poblaciones y filogeografía. Algunos de estos efectos, de efectos indeseados, los menciono aquí, son cuando se realizan árboles filogenéticos, cuando se llevan a cabo estudios filogenéticos, están con falta de resolución. Aquí tenemos en nuestro caso de Lotus un caso paradigmático de los distintos efectos que hay. Es muy frecuente encontrar incongruencias entre los árboles, entre los distintos marcadores. A veces tenemos una filogenia basada en cloroplastos que nos da una topología, una forma de los árboles distinta. Existe también generalmente lo que hemos visto y se ha mencionado esta mañana, la incongruencia entre la taxonomía y los datos genéticos, y muchas veces lo que mencionaba antes, la diferenciación genética entre poblaciones a veces es mayor que entre especies, que a veces también se resuelve esta falta de resolución, esta falta de problemas, en un efecto que es que se agrupan geográficamente, pero de una manera no muy apoyada por los marcadores estadísticos, por los soportes estadísticos. La solución para esto pues son las 3 M's, que digo yo. La solución, la mencionaba aquí, es las 3 M's. Las 3 M's es muestreo, muestreo y muestreo. Para evitar estos efectos indeseados hay que aumentar los muestreos poblacionales, hay que incrementarlos. Hay que aumentar el muestreo taxonómico, es decir, no podemos dejar nada afuera porque eso puede dar un problema. Y hay que aumentar el muestreo del genoma. Muestreo del genoma me refiero a que no podemos secuenciar o estudiar pequeñas regiones del genoma, sino que debemos de ampliar nuestra visión para acumular la mayor fuente de variabilidad del genoma. Estos genomas son digamos, acumulaciones de nucleótidos que llegan hasta
hasta tener, pues no sé, pues esta mañana ha mencionado Lisa genomas gigantes, pero entre un genoma habitual puede ser perfectamente entre 3 y 5 gigabases, o sea que eso es una gran cantidad de genomas. Para abordar este tipo de técnicas, lo que hacemos es aprovecharnos de las técnicas que se llaman de NGS, de Next Generation Sequencing, y de nuevas técnicas de análisis de datos. Es lo que voy a mostrar yo, lo que os voy a mostrar aquí rápidamente. En primer lugar, ¿de dónde partimos? Partimos de la exploración de esos genes a escala parcial, a una escala pequeña, la secuenciación Sanger de genes que hemos visto hasta ahora, la secuenciación a veces de plastomas como mucho o de una serie de genes de copia simple y o también lo que ha sido una forma habitual, aprovechándose de lo que sabemos de la estructura de la genética de las poblaciones, el uso de microsatélites. Esto tiene unas ventajas y claramente unos claros inconvenientes. Las ventajas son, pues que ya sabemos por qué lo usábamos, por el bajo precio, porque son fáciles de utilizar, no se necesita una gran infraestructura bioinformática y se apoya en un conocimiento previo de la genética de poblaciones que nos ayudan a interpretarlo. Pero lo que hemos visto es que esta baja necesita de una buena calidad de muestras, necesita de una baja variabilidad y produce una poca cantidad de cambios en las bases que nos permitan inferir, es lo que se llama, antes me he olvidado mencionar, lo que se llaman los SNPs, es decir, los cambios que hay en las bases entre las distintas taxones que estamos comparando, y produce análisis de baja resolución. ¿Cómo abordamos nosotros este problema? Es lo que podemos llamar exploración del genoma a escala media. Es un poco lo que ha presentado de una forma muy detallada Lisa esta mañana y que yo aquí simplemente recojo dentro de un contexto general y con la idea de divulgar para la gente que no está más directamente implicada. Son este tipo de técnicas, como por ejemplo los que se llaman RADSEQ o GBS, lo que hacen es seleccionar una serie de regiones, pero una gran cantidad de estas regiones. La técnica, digamos, estrella en este caso es lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo aquí nosotros, HiveSeq o Target Enrichment o Exome Capture. Y luego también otras técnicas que se llaman los DART, que en realidad lo que hace es sacar estudios de las regiones repetitivas de los elementos transponibles. Estos son unas técnicas que son bastante útiles porque producen una altísima cantidad de datos, tienen un precio razonable, moderado, se puede escalar a una gran cantidad de muestras, con lo cual podemos incrementar no solo el incremento del muestreo del genoma, sino el incremento en el muestreo de las poblaciones y de los taxones. No requiere de un conocimiento previo del genoma en el momento en que ya nos encontramos con algo ya prediseñado y produce una muy buena de resultados. Únicamente que es técnicamente complejo, aunque esta complejidad a veces se puede digamos, se puede, iba a decir outsourcing, se puede, no me sale la palabra en español, cuando se encarga a alguien de fuera, pues lo puedes hacer, ¿cómo se llama? Sí, bueno, delegar. Hay una palabra técnica para eso, pero bueno, supongo que el outsourcing. Y el subcontratar. Subcontratar a otra compañía que lo puede hacer. Y lo que sí requiere es de un alto apoyo informático, con lo que se llaman, lo que he mencionado, los pipelines, las series de programas ordenados de forma secuencial para analizarlo. ¿Qué ocurre con esto? Que no nos vamos a quedar aquí. Que sepamos que estamos en el momento óptimo, pero que el futuro va por otro lado, no solo por eso. Va por la exploración del genoma a gran escala. Actualmente estamos ya secuenciando genomas completos con un
se puede hacer de varias maneras, de forma independiente, de forma de novo, que se llama, o de forma con un genoma de referencia en el cual se van comparando, lo que se llaman las estrategias de resecuenciación. Otra cosa es también utilizar la secuenciación del RNA para hacer un muestreo de una serie de regiones, la secuenciación, lo que menciono aquí como secuenciación de transcriptomas, y desde luego todo esto va acompañado de técnicas de análisis utilizando para que de forma eficiente inteligencia artificial, porque si no, no es posible manejar esta gran cantidad. Las ventajas es que produce una muy alta cantidad y calidad de los datos. Desde luego, ahora no se necesita un conocimiento previo ya del genoma, sino que lo estamos ya generando y ensamblando de nuevo. Produce muy buena resolución en los resultados y además nos da un valor añadido que nosotros como gente devota, pues muchas veces no apreciamos, porque aunque ya todos nosotros casi hacemos bota y bata, pero también nos permite abordar o dar a crear una posibilidad de estudiar las funciones de los genes, identificar qué genes se corresponden con qué características del fenotipo de los organismos que estamos estudiando. Obviamente es técnicamente más complejo, es lo mismo que requiere un alto apoyo, el precio es alto por ahora, pero no tan alto ni inabordable. Por ahora no es tan escalable a la gran cantidad de muestras como el anterior que estamos utilizando nosotros y, desde luego, la interpretación para la parte funcional requiere de una cierta información acerca del genoma. Estoy hablando de que tenemos que saber niveles de ploidía, tenemos que saber un poco las redes de genes, cómo se expresan y este tipo de cosas hay que controlarlas. Hasta aquí las nuevas técnicas que nos ofrece la ciencia actualmente para poder abordar el estudio de estas radiaciones. Yo he hecho este pequeño resumen un poco aquí y si queréis profundizar en cualquiera de ellos, estoy abierto tanto fuera como dentro de aquí a la hora de aclarar algunas de las cosas algunas de las inquietudes que no haya quedado clara. Pero no quería terminar la charla sin mencionar un aspecto cuyo énfasis nunca vamos, muchas veces lo hemos dejado a un lado, pero que debemos cada vez, tanto en el programa, en el proyecto Tetris, en la plataforma Tetris, como en nuestros programas, queremos hacer mucho énfasis. Y es los procesos de divulgación e impacto de todo lo que estamos haciendo nosotros ahora. Esta diapositiva muestra, en el caso de Lotus, gran parte de cómo ya esta vía que estamos ahora transitando había sido iniciada con los distintos proyectos que se habían desarrollado en nuestro campo. Y alguien me preguntaba, estaba por aquí Nicolás, pero... pues mira, sí, mira, ahí sales tú, ahí sale el indiferente, sale en la parte de arriba. Y bueno, estos son sobre todo la gente que había estado trabajando en este. Pero nosotros lo que tenemos y nos solicitan desde CETAF es hacer un énfasis mayor en lo que son las transiciones o los impactos en las partes de la sociedad. Y para eso mañana tenemos, espero, muy buenas contribuciones. Por último, mostrar únicamente que la parte fundamental de la divulgación en redes es algo que no podemos dejar a un lado. Tenemos el Día del Reconocimiento de la Taxonomía, que se celebrará el 23 de mayo de 2025. Supongo que hay una causa, pero yo no recuerdo. Debe ser el aniversario de algo, pero no lo tengo tan claro. Ahora se me ha ido.
Y aquí algunos de las iniciativas que hemos tenido aquí dentro de nuestro proyecto NextRad. Y para finalizar, simplemente pues mostrar lo que esperamos que sea el impacto general de NextRad. Como se va apreciando ya, tenemos el apoyo a una nueva taxonomía de los lotos canarios en particular y de los macarnésicos en general, tal y como estamos viendo. La traslación o tratar de transmitir el convencimiento de que el estudio y la divulgación de la diversidad es patrimonio común de todas las personas que viven en el área donde se desarrollan, donde evolucionan, donde viven estas plantas. La importancia de reconocer los estudios taxonómicos y la asistencia en los cursos y en talleres y en la parte académica de la taxonomía, la formación y entrenamiento en técnicas moleculares y el suministro de todas nuestras conclusiones a las autoridades y responsables gestores de la prioridad de conservación. Y también algo que muchas veces olvidamos, que parte de esta biodiversidad se encuentra no solo en zonas públicas, sino en zonas privadas. Debemos tener en cuenta los agricultores, las personas que poseen la propiedad de determinadas áreas, que son propiedad privada, y las empresas que muchas veces a través de viveros son capaces de tener un impacto realmente positivo en este tipo de iniciativas. Y bueno, este es el heterogéneo panorama que he querido presentar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.